Listo. Instalaciones solares fotovoltaicas. Bien. Entonces, digamos que en algún punto habíamos tocado que el aprovechamiento que se puede hacer de la energía solar básicamente se dividía en dos grandes, digamos que clases. Uno era la energía solar fotovoltaica y la otra era la energía solar térmica. Entonces, que básicamente la energía solar térmica, pues lo que me permite es hacer algún proceso de calentamiento de agua, o pues también aprovecharlo para hacer uso de esa energía para producir electricidad. No es muy común, pero pues existe. Entonces, digamos que son como las dos grandes divisiones. Y dentro de lo que nos compete a nosotros, que es energía solar fotovoltaica, pues nosotros ya encontramos dos modelos comerciales de producción de energía. Entonces, básicamente, bueno, son tres. Uno es energía solar fotovoltaica con conexiones autónomas o conexiones aisladas. Las otras son energía solar fotovoltaica con sistemas de conexión a la red. Y los otros, pues ya son sistemas de bombeo solar, de agua. Digamos que no creo que nos alcance el tiempo para verlo. Igual no está incluido dentro del curso, pero pues si nos queda algún tiempo, lo vemos. Bien, y acá vemos dos gráficas. Entonces, la primera gráfica nos representa lo que es un sistema solar de conexión a la red. Ese sistema solar de conexión a la red, pues básicamente nos lleva a sistemas de acumulación. Básicamente yo tengo un techo o tengo acá, nos menciona que existe un vidrio laminado fotovoltaico. Con ese vidrio laminado fotovoltaico pues genero X cantidad de energía, la cual va a parar a unos inversores que son los encargados de recibir la energía en corriente directa, pasarlo a corriente alterna, pasamos a un cuadro de protecciones. Ese cuadro de protecciones nos comunica con, puede ser dos contadores, uno que me registre la exportación de energía que estoy realizando hacia la red, y otro que me está registrando la importación de energía. Entonces recordemos que estos sistemas nos llevan a acumulación en baterías, son muchísimo más económicos, en una proporción de un 70% menos que un sistema autónomo. Entonces son sistemas que son muy viables económicamente. Digamos que la tasa de retorno puede estar alrededor de unos 6 años. Además de que existen unos incentivos tributarios que nos reducen esa tasa de retorno, ¿no? Con posibilidad, según cómo se ha planteado el sistema, si llegamos a exportar los excedentes de energía, estos no los puedan pagar. Entonces, digamos que tiene grandes beneficios. El costo es muy inferior. Y pues digamos que estos sistemas son planteados, uno para reducción de consumos de energía o pues proporcionar la totalidad de los consumos de energía. Entonces, esto es lo que vamos a ver como capítulo 2. Y encontramos sistemas de conexión aislados, autónomos, sistemas de conexión aislados o sistemas de conexión autónomos o sistemas de conexión off-grid, o sea, fuera de la red. Estos sistemas están compuestos por 4 componentes. Son 5 en realidad. Uno, pues va a ser nuestros módulos fotovoltaicos, que ya los habíamos visto. 2, va a ser un controlador de carga, que ya hoy vamos a ver para qué se utiliza ese controlador de carga. Y 3, un banco de baterías, energía que se produce directamente en una batería. Y 4, un inversor, que el inversor, como les comentaba, recibe la energía en energía directa y nos convierte la energía directa en energía alterna. Estos sistemas son ideados para zonas no interconectadas. Estas zonas no interconectadas, 30% del territorio nacional, digamos que en una proporción de ubicación de habitantes, ese 30% del territorio nacional concentra el 8% de la población.
pero existen zonas no interconectadas que en nivel, en nivel de territorio sería casi el territorio nacional. Entonces, hay un grande potencial en estas zonas donde requieren energía y pues sistema interconectado nacional, no tienen red de codependencia o del sistema nacional de interconexión. Entonces, podemos proporcionarles una solución de este tipo, que son los... Nosotros siempre conocemos sistemas solares y pues conocemos sistemas solares que llevan un sistema de acumulación real de costos, digamos que no nos da el margen. ¿Por qué? Porque pues como este sistema, si este sistema vale 3 millones, este va a valer 10. Digamos que me queda más fácil en una tasa de retorno recuperar 3 millones y 40.000 que si que recuperar una inversión de... Entonces, digamos que hay que conocerlo, hay que plantearlo, la habilidad económica para nosotros que estamos ubicados en el urbano, es sistemas de conexión a la red. Hace poco, ya desde el 2017, desde el 2014, salió una resolución, un decreto, que nosotros nos reglamenta el tema, o nos abre la posibilidad de que pueda pagar Codensa. O bueno, Codensa no, la empresa distribuidora comercializada. Ya ha venido surgiendo una escalada de decretos de la CREC. Vamos a ver más adelante cuáles son los organismos que nos regulan a nosotros. Eh, y eso nos permite a nosotros, digamos que ya tener en firme y poder ya comercializar con estos sistemas de conexión a la red. Vender conexión realmente es muy fácil, hay que conocer algo de la normatividad RETIE. Digamos que para estos sistemas no aplica esa normatividad RETIE, pero no quiere decir que no la utilicemos. Digamos que nosotros somos como vato técnico para Colombia, que está basado en la norma técnica colombiana 2050 estadounidense, que es el NEC, ya que nosotros trabajamos casi los mismos niveles de voltaje y la configuración de generación de energía es muy similar a la estación que sacan en Estados Unidos, nosotros la copiamos. RETIE, digamos que trata más superficialmente los decretos, nos tenemos que referir a la norma técnica colombiana, pero RETIE va a sufrir una modificación, van a sacar como la segunda parte del RETIE, que más o menos en 3 meses está disponible. Entonces toca estar muy atentos a lo que es la reglamentación. Uno, porque pues es la calidad del trabajo que nosotros vamos a presentar. Dos, pues porque eso nos va a garantizar la vida útil de nuestro sistema y pues le va a brindar algún tipo de protección a nuestro usuario, dado el caso de alguna falla. Acá vemos un diagrama gráfico básico de lo que es un sistema de generación de energía aislada o autónoma, pero pues acá nos faltan algunos dispositivos de protección. Entonces, esos dispositivos de protección son importantes. Nos hace falta la referencia pues tierra también, pero básicamente estos son los dispositivos que nosotros tenemos. Como componente ya vimos algo de generación de energía por medio de los paneles solares. Básicamente existen tres configuraciones, series, paralelos, circuitos mixtos, que existen tipos de celdas monocristalinas, policristalinas, amorfo, de silicio amorfo, y pues que uno nos va a dar unos parámetros técnicos para conexión, que eso va parte del diseño. Entonces más adelante vamos a ver lo que es dimensionado o cálculos de este sistema. Como segunda medida nosotros encontramos un regulador o controlador de carga, que ese regulador o controlador de carga a nosotros nos va a proteger la batería, básicamente. Si nosotros observamos en estos esquemas o en este diagrama, no vemos controladores de carga. No quiere decir que no existan. Básicamente
básicamente el mismo inversor adentro trae un controlador de carga. Entonces, digamos que ya viene como el paquete completo. Ya vamos a ver más a profundidad las funciones y tipos de controladores de carga. El propósito de es poder nosotros controlar la carga o la energía que nos está llegando a nuestra batería y protegerla. Protegerla de dos formas, protegerla contra sobrecargas y contra sobredescargas. O sea, que no le vaya a ingresar mucha carga porque la batería se explota, pero que tampoco me la vaya a descargar mucho, porque pues obviamente también sufre daños la batería. ¿Listo? Acá vemos que trae una entradita, una salidita del mismo regulador hacia la casa. ¿Por qué? Porque pues muchos de los reguladores o controladores de carga traen una salida indirecta, donde yo puedo conectar algunos equipos. Del mismo controlador, que eso está mal, ya vamos a ver por qué, sacan la energía para el inversor. Entonces, bajo ciertos parámetros lo puedo hacer, que ya lo vamos a ver, pero pues no es recomendado. ¿Listo? ¿Qué es el inversor? El inversor es el equipo que se encarga de hacer el aprovechamiento de la energía indirecta que está almacenada en las baterías y me la va a convertir en energía alterna, que esa energía alterna es la que nosotros tenemos en todos nuestros electrodomésticos de la casa. Entonces hacemos el aprovechamiento de esa forma sin tener que cambiar todos los equipos que tenemos. Entonces puedo conectar mi televisor, que funciona normalmente a 110 voltios, corriente alterna, sin tener yo que comprar un televisor para corriente directa. Y tienes algunas especificaciones y algunas bondades estos inversores que pues, más adelante ya los vamos a ver. ¿Listo? A grandes rasgos, estos son la conformación de los equipos que vamos a ver a continuación. Ya vimos paneles solares, que los paneles solares están enfocados a 36 celdas, 12 voltios nominales, o 72 celdas, 24 voltios nominales. Bien, ya hablamos que para sistemas de conexión a la red, los paneles solares son un poco distintos. Los paneles solares son a 60 celdas. Digamos que en un principio no podría yo trabajar paneles de 60 celdas en una instalación autónoma porque los niveles de voltaje que me van a generar no son los adecuados para cargar la batería. Entonces es algo muy especial. Si va a comprar un panel solar para conexión a la red, entonces tiene que ser 60 celdas. Si es para sistemas autónomos, 36 celdas o 72 celdas. ¿Listo? Entonces acá nos hablan un poco de eso. También les voy a compartir, eso es un apartado del libro que pues, estoy en proceso de compra. Acá pues, vemos unos campos ya de generación de energía de conexión a la red. Como vemos son bastante grandes y necesitan ciertas adecuaciones. Y pues acá ya nos especifican un poco de las instalaciones solares fotovoltaicas. ¿Listo? Entonces, obviamente ese libro es europeo, entonces trabaja una salida de voltaje 220 voltios. Entonces, pero pues nosotros vamos a trabajar voltajes de 110 voltios. ¿Listo? Les voy a compartir esto, básicamente es la misma información que tenemos hasta ahora en el libro, que les compartí hace un momento por el grupo, pero pues digamos que este es como más didáctico, más gráfico, más bonito. Entonces, continuamos nosotros. Ay, ¿cómo hago con esto? Listo. Ahora sí. ¿Todos estamos viendo la pantalla? Sí. Bien, entonces, como les comentaba, los controladores de carga son solares, o algunos lo llaman reguladores de carga,
son una parte fundamental en nuestros sistema solar fotovoltaico autónomo. ¿Por qué? Porque estos equipos van a tener, digamos que unas labores muy específicas que es protectivas. Las baterías, como conocemos, no son las más económicas en un sistema fotovoltaico. Esas baterías, digamos que tienen que tener una carga adecuada. Básicamente, a veces nosotros encontramos que cargamos las baterías con simplemente un adaptador conectado a la red pública que me convierte la energía corriente a energía directa, y ya con eso yo cargo las baterías, pero resulta que las baterías tienen una forma específica de carga, entonces, y tienen unas etapas de carga. Entonces es muy importante nosotros poder cuidar como un niño bonito nuestras baterías para que las baterías pues tengan la mayor cantidad de vida útil que tengamos nosotros. Bien, entonces es muy importante estos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona un controlador de carga? Básicamente, el controlador de carga recibe la energía que proviene de los paneles solares y me la va a descargar o me la va a conducir hacia nuestro banco de baterías. Entonces, básicamente lo que él hace es regularme la carga, ¿cierto? Él me va a controlar qué parámetros son los adecuados según la etapa de carga de la batería. Y si la batería ya está llena, pues me va a decir, no, señor, no le voy a pasar más energía a la batería porque la sobrecargamos. ¿Listo? Entonces, para que no haya sobrecargas, pero también como nosotros veíamos, trae como una salidita ahí en corriente directa, pues también esa salidita en corriente directa, pues no la puede controlar para la descarga de la batería, aunque realmente nosotros no vamos a conectar equipos bueno, el inversor no lo vamos a conectar directamente a nuestro regulador. Acá vemos una representación gráfica de lo que ya hemos visto. Esto es una típica instalación de un sistema autónomo en el cual pues, yo tengo unos módulos fotovoltaicos, una placa fotovoltaica, ¿cierto? Tengo un regulador. Entonces acá tiene unas especificaciones que dice, impide que las baterías reciban energía cuando alcanzan su máxima carga. ¿Listo? Que tiene acá un banco de baterías, que el banco de baterías es para almacenar la energía que se producen en los paneles solares. Algunos tenemos una concepción errada que los paneles solares almacenan energía. No, los paneles solares generan energía, pero necesita ser acumulada en un banco de baterías. ¿Listo? Acá nos dicen que el mismo corregulador sale un inversor, que no es cierto, ya lo vamos a ver por qué, y que dice, básicamente el inversor yo voy a conectar mis electrodomésticos, pero también nos dicen que del controlador de casa sale un porcentaje, bueno, sale unos conectores, unos terminales, para poder conectar corriente continua o corriente directa. Entonces, yo les comento, existen una iluminación LED que ha salido a 12 voltios. Entonces, yo podría hacer el aprovechamiento de esa salida para conectar mis bombillitos LED. Entonces, pues no tengo que conectarlos al inversor, sino que simplemente los conecto a 12 voltios. Esto como para hacer un tema de lámparas solares, que era básicamente lo que les proponía en un inicio para los proyectos finales. Bien, entonces, eso es un diagrama, digamos que ideal. Ya en un diagrama real, el inversor no se conecta a la salida del regulador. El inversor tiene que conectarse siempre al banco de baterías. Y ya vamos a ver la razón por la cual no se debe conectar a nuestro regulador de carga. ¿Listo? Pero es algo que tenemos que tener claro. El regulador, el inversor casi nunca se conecta a nuestro regulador de carga. Digamos que acá ya es una corrección de esa gráfica. Digamos que es un poco más puntual, en el cual tenemos nuestro módulo fotovoltaico, tenemos nuestro controlador de carga, tenemos una salida de corriente directa, que puede ser un alumbrado o puede ser un televisor que tenga yo a 12 voltios, que también existen. Del regulador sale a un banco de baterías y de ese banco de baterías sale a un inversor que me transforma la corriente continua, corriente directa en alterna, y de ahí sale a mis electrodomésticos. ¿Listo? Digamos que ya es una versión corregida. Bien.
Entonces acá nos dicen que la misión del controlador de carga es, digamos, que hacer más eficiente la energía que llega a él y controlar energía para que no hayan sobrecargas. Bien, pero cuando conectamos nosotros nuestros dispositivos en corriente directa, nuestros bombillitos en corriente directa a 12 voltios o a 24 voltios, él también tiene que regularme cuánta cantidad de energía va a permitir que pase de las baterías a esos bombillos y de esa manera me controla la descarga. No me va a controlar la descarga si yo conecto el inversor, ¿qué? Porque pues obviamente no pasa a través del regulador, entonces no puede controlarme la descarga. Cuando hablamos de controlar conexiones en elementos en energía directa, ¿listo? Más adelante vamos a ver qué es descarga o el Pmax en una batería. Dice, la zona de descarga no se realiza en el regulador. Normalmente, la zona de descarga, pues como no conectamos el inversor directamente a mi regulador, no me va a controlar la zona de descarga, ¿no? Me lo va a controlar es el inversor. Pero sí me lo va a controlar en este caso. Me lo controla cuando yo conecto una carga en energía directa, un bombillo, a mi controlador, tengo mis baterías, tengo mis módulos, digamos que sería como la forma de conectarlo, y él me va a decir, vea, cuando este bombillito me consuma X cantidad de energía de la batería, apágueme el bombillo automáticamente. Bien, y eso yo lo puedo programar en estas pantallas digitales. Más adelante les voy a mostrar cuáles son los parámetros que puedo programar. ¿Listo? Entonces, me dicen que el dimensionado o los cálculos que yo voy a hacer de sistemas solares, instalaciones solares con la menor cantidad de energía posible, o sea, en el peor de los escenarios. Entonces, ¿cuál es el peor de los escenarios? Digamos que en este caso sería invierno, el mejor de los escenarios sería verano. ¿Qué pasa cuando los módulos fotovoltaicos me generan muy poca energía? ¿Cierto? Pues digamos que ahí va a haber algunas pérdidas por radiación, orientación, todas esas pérdidas de energía, digamos que las tengo que considerar, y pues aún más si estas pérdidas de energía están producidas por cambios climáticos. Digamos que estamos en invierno, entonces bastante lluvia, no vamos a tener la suficiente radiación, pues yo tengo que calcular mi sistema basado en eso, en el peor de los casos. Cuando no hay sol, tengo que tener que la generación de energía sea suficiente para suministrársela a mi sistema. ¿Listo? En el mejor de los casos, ¿qué va a pasar? Pues que estamos en verano, aunque acá no tenemos estaciones, ¿no? Tenemos épocas de sequía y épocas de lluvias intensas. Pero digamos que podemos estar asimilando que tenemos una época de verano donde está haciendo unos climas espectaculares. En ese punto, digamos que la generación de energía va a ser mucho mayor que la que nosotros calculamos para el invierno, porque vamos a tener las condiciones óptimas para que nos vaya a generar esa energía. ¿Qué va a pasar con esa energía? Si yo no tengo conectado un regulador de carga, pues esa energía va a pasar derecho a las baterías y me las va a sobrecargar. Entonces, este elemento coge ese exceso de energía que se genera y me lo controla. Entonces, o bien me desconecta las baterías o simplemente esos controladores me van a disipar en forma de temperatura ese es exceso. Entonces, dice, ¿por qué no se conecta el controlador, no se conecta al regulador el inversor? Entonces resulta que si nosotros conectamos, o hay un parámetro clave que nosotros vamos a ver en estos controladores, que me dicen que esos controladores vienen con una capacidad de manejo de amperios. Si los paneles solares, la configuración de paneles solares que yo tengo me generan 30 amperios, un ejemplo, esos 30 amperios van a entrar al controlador y los va a descargar o los va a pasar hacia nuestra batería. ¿Bien? ¿Qué pasa? Digamos que esa sería como la capacidad máxima de entrega de energía por este lado, por el lado de energía directa. Yo podría conectar mi inversor acá
pero estaría regido simplemente a esa capacidad del inversor, a esos 30 amperios que voy a tener. Resulta que eso está bien cuando yo tengo estos bombillitos que no me van a consumir mucho o cuando yo tengo un inversor de muy poca capacidad. Entonces, si a esa salida de energía directa yo le conecto el inversor es de 100 vatios, pues no tenemos problema, porque no me va a superar esos 30 amperios para el cual está diseñado eh, mi controlador de carga. El problema es cuando yo estoy cargando las baterías con 30 amperios, desde los paneles a mis baterías, 30 amperios, pero yo le tengo conectado un inversor más grande. Entonces, si ese fuera el caso, yo tengo conectado un inversor de 1000 vatios, que 1000 vatios es una potencia, digamos que buena para un inversor, a 12 voltios. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros por ley de Watt calculamos cuál sería la corriente de entrada que tendría ese inversor o que estaría entrando a ese inversor, me darían 83.33 amperios, pero como mi controlador es de 30 amperios, se quemó. Entonces, digamos que no está habilitado ese puerto o esa salida de corriente directa para soportar altos amperajes. Digamos, nosotros acá estamos en una relación de 1 a 1, que el controlador es de 30 amperios, puede entregarme 30 amperios, pero realmente no es como el 80% de esos 30 amperios, que más adelante también lo vamos a ver. Entonces, el inversor no se puede conectar. Según la potencia, si es muy alto, no lo puedo conectar a mi sistema de controlador de carga, lo tengo que conectar directamente a mi banco de baterías. Entonces acá vemos un esquema donde la forma correcta no es conectar el controlador de carga a mi inversor, sino que tendría que pasar del controlador de carga a mis baterías y de mis baterías ahí sí salir a mi inversor y de mi inversor vamos a nuestra casa. ¿Bien? ¿Claros hasta acá? Listo, continuamos. Entonces Muy claro. acá tenemos nosotros una conexión del inversor a la batería, básicamente nos repiten lo mismo, nos dicen tenemos un módulo fotovoltaico, el módulo fotovoltaico tiene unos conectores rápidos que son impermeables, son para exteriores, esto va a ir a mi regulador, de mi regulador va a ir a mi banco de baterías y de mi banco de baterías va a ir a mi inversor. Esa sería como la forma corriente, la forma óptima de conectar mi sistema. Entonces, pues acá nos hablan de que yo debo conectar unos elementos de protección básicos, que es un fusible, lo debo conectar de mi batería en el positivo hacia mi inversor para protegerlo. ¿Por qué? Porque yo a este inversor le puedo, ejemplo, este inversor es de 500 vatios, pero pues la persona no sabía que había energía fotovoltaica en la casa. Llegó el maestro de obra y dijo, ay, yo necesito electricidad, pues voy a conectar una pulidora de 3000 vatios. Y pues el inversor la arranca, pero pues estamos sobrecargando ese inversor. ¿Y qué va a pasar con ese inversor? Se va a recalentar y se va a quemar por sobrecarga. Diseñado para 500 vatios, le metí una carga de 3000. Pues básicamente con ese fusible voy a garantizar que si hay una sobrecarga en el inversor, pues se va a abrir el fusible y me va a apagar el inversor y no se va a quemar. Bien. Existen unos tipos de paquetes como todo en uno que traen incorporado el inversor, el controlador de carga, trae todo incorporado en un solo equipo. Entonces, digamos, es como un equipo todo en uno. ¿Qué pasa con esos equipos todo en uno? Que digamos que acá vienen todos separadito. Si se quema el controlador de carga por algún caso, pues no hay problema, lo puedo reemplazar. Pero con estos equipos no ocurre lo mismo. Como son equipos todo en uno, digamos que trae una entrada, bien sea para los paneles solares, trae una entrada para una bomba auxiliar, un generador auxiliar, o pues puedo reemplazarlo por una entrada para la red pública, trae un banco de baterías y acá mismo sale mi sistema para la casa. ¿Qué pasa? Que si se quema alguno de esos elementos internos, pues desechable, tengo que cambiar todo.
Y pues digamos que al final de cuentas hay una diferencia entre lo que es caro y lo que es costoso, y digamos que este equipo saldría caro, ¿no? Costoso es, digamos que una inversión muy alta en un inicio, pero tiene una vida larga, una vida útil muy larga, ¿no? Ese es un equipo costoso. Un equipo que yo invierta, no sé, un inversor me costó 15 millones de pesos. Ese equipo, pues, es costoso. Pero yo compro un equipo de características parecidas chino y me costó 2 millones, pero cada año tengo que estarlo reemplazando. Entonces, miramos a los 15 años, ¿qué es más caro? O sea, caro me salió el inversor chino porque tuve que reemplazarlo 15 veces. Y el inversor, digamos que importado, que no sea de China, me costó 15 millones, pero ¿cuántas veces tuve que reemplazarlo en 15 años? Ninguna, con posibilidad de que me dure más. Entonces, estos equipos los comercializamos mucho porque son muy compactos, muy fáciles de instalar, configurar, pero toca elegir muy bien las marcas porque pues, son muy baratos. Y a final de cuentas, la empresa que los provee, pues no le interesa si se dañó o no se dañó para hacer una trazabilidad, la calidad de los equipos. Simplemente reemplace y le doy otro nuevo y listo. Pero ¿qué pasa? Pues que no va a mejorar su producto, a diferencia de otros equipos que sí llevan la trazabilidad. ¿Listo? Disculpe, profesor, una pregunta. Sí, señor. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es mejor un todo en uno o sería mejor individual, pieza por pieza? O sea, el regulador Pues y... yo recomiendo, Señor. pues digamos que acá nos hace una aclaración que esos equipos son muy económicos, pero pues lo que son instalaciones fotovoltaicas, equipos económicos, complicado, porque después me va a salir más caro. O sea, digamos que yo instalo un equipo de estos que son para sistemas autónomos, donde la gente depende de la energía, digamos que un 100%. Y yo me llevé un equipo de estos para, no sé, para Puerto Gaitán Meta. Me lo llevé y lo vendí allá. Este equipo se sacó la mano al año. Tengo que ir a correr una garantía. Tengo que llevarme ese equipo de Puerto Gaitán, desmontarlo, mandarlo para Bogotá, que le hagan servicio técnico, que me manden otro equipo. ¿Cuánto me vale el desplazamiento y mi tiempo cubriendo esa garantía? Me salió por un cojonal de plata. Bien, adicional a eso, pues digamos que no habla muy bien que hice una inversión una persona de cantidad de plata, pero esa inversión pues a los 2 años, al año ya se dañó. Entonces, pues, ¿dónde está la calidad de los equipos? ¿No? Entonces, desde ese mismo principio comienza a decaer la credibilidad de estos sistemas fotovoltaicos. ¿Listo? Desde la misma calidad de los equipos que nosotros proporcionemos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Eh, Cuando usted hablaba del regulador, que había que instalarle un fusible, pues para evitar que se queme con las sobrecargas, digamos, ese regulador ya viene, digamos, con la instalación para ese fusible, o eso tiene uno que hacerle la adaptación. No, eso es adicional. Y realmente vamos a ver cuáles son los elementos de protección más adelante y dónde ya han ubicados. Pero el fusible que estaba mencionando yo va de la batería del inversor, aunque yo recomiendo también uno del controlador a la batería. Pero no, básicamente, digamos que en estos equipos truenos le dicen a uno que vienen con esos elementos, pero pues como son internos, pues, a veces son desechables esos equipos. Profe, una pregunta. Sí, señora. Eh, hay mejor dos. Cuando dejamos servir las baterías, ¿se pueden dañar? Y la segunda, Cuando las dejamos dejamos, ¿qué, perdón? hervir, que decía Sí. anteriormente. ¿Se pueden dañar fácilmente? Y la segunda, ¿por cuánto tiempo se puede acumular o mantener esa energía acumulada en tiempo? Si no la utilizamos, que se va desgastando o permanece. Don Jefferson nos está compartiendo la pantalla. ¿Nos va a mostrar algo?
Profe, buenas noches. Una pregunta. Profe, una pregunta. Me gustaría saber, para instalar un panel a una finca de 10, con la capacidad para 10 bombillas, ¿qué cantidad de paneles y el tamaño del regulador? Ya más adelante lo vamos a ver en específico, ¿sí? Porque ya son cálculos, digamos que más puntuales, pero digamos que eso lo podemos tomar como base del ejercicio. Entonces, apenas terminemos de ver todos los equipos que vemos con capacidades, ya vemos cuáles podemos elegir y cuáles son los cálculos de cantidad de paneles, controladores, baterías, todo. ¿Listo? Entonces, regálenme un poquito, vamos avanzando en tema, pero vamos teniendo esos casos muy puntuales ahí como en remojo para poder plasmar. Profe, una pregunta. Qué pena. Profe, sí, ya, déjame continuar y ya ahorita terminamos. Profe, mire, el tema de uno mismo hacer el mantenimiento, es decir, que nosotros, pues, aparte de hacer alguna especie de instalación, también le podamos hacer el mantenimiento y no tengamos que depender de ir a un centro técnico para ese tipo de cosas. Claro, sí, claro. Sí, vamos a ver, digamos que lo que es cuando se hace el dimensionado y todo eso, cuáles son los, digamos que mantenimientos habituales. Y pues digamos cómo podría ser el tema de la negociación que podríamos tener nosotros con el cliente, porque eso va relacionado digamos que con el atractivo. Digamos que lo que yo personalmente hago es ofrecer un servicio postventa y en ese servicio postventa incluyo mantenimientos. Entonces le digo, según el costo de la instalación o la complejidad de la instalación, le digo, yo le ofrezco 2 servicios técnicos, los 3 primeros cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del tipo de baterías que se instalen. Va uno educando al cliente de cómo se hace el mantenimiento. Realmente esos mantenimientos son muy simples, muy sencillos, pero pues también lo vamos a tratar acá. Bien, respondiéndole a la señora Ida, claro, obviamente todos cuando vamos baterías, vamos a ver que las baterías tienen una temperatura óptima de trabajo. Estas temperaturas óptimas de trabajo van a permitir que la vida útil de la batería sea la adecuada. Si nosotros permitimos que las baterías entren en un punto muy caliente, si las baterías son húmedas, o sea que tienen adentro un electrolito líquido, esas baterías pues se va a evaporar ese electrolito y poco a poco va perdiendo la capacidad de almacenamiento que tiene la batería, ¿no? Incluso pueden llegar a explotar. Entonces, esto es porque hay un cálculo, digamos que un poco errado del sistema, donde nosotros le estamos exigiendo más energía de la que está diseñada la batería. Y esto tenemos que nosotros tenerlo bastante en cuenta. Entonces, y la segunda pregunta, ¿me la recuerda, señora Ia? El tiempo de almacenamiento de la energía. Si yo, por ejemplo, dejo de usar la energía por 10, 15, 20 días, ¿la mantengo ahí? ¿La que tengo acumulada? sí, claro. ¿O se va desgastando, se va absorbiendo? Ella no se gasta, Sí, se señora. transforma. Digamos que los equipos, por ser equipos electrónicos y estar disponibles ahí siempre, o sea, siempre prendidos, visualizándome algún tipo de parámetro, dispuestos a entregarme la energía, entonces van a tener un consumo propio, ¿no? Entonces lo vamos a ver en las fichas técnicas de los inversores, específicamente hablando de estos sistemas, donde los inversores me van a tener un consumo promedio de 10 vatios en su modo stand-by. O sea, en su modo no hay cargas, pero va a estar prendido y va a estar consumiendo una energía. Pero pues como los paneles solares me van a estar almacenando energía pues constantemente, pues digamos que las baterías van a estar ahí llenitas. Si yo tengo un ejemplo, una batería almacenada, la batería tengo que garantizar que cuando la voy a almacenar tiene que estar en su nivel máximo de carga. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las baterías, según el clima, van a carga. Como las baterías están construidas por materiales orgánicos, digámoslo así, con
elementos de la tabla periódica tienden a descomponerse. Y pues al descomponerse, pues sea porcentaje de energía que hay en una batería. Pero esos porcentajes de energía de autodescarga de las baterías son mínimos. Estamos hablando de que en clima frío puede estar pasando a 3% cada 3 meses de una batería. Entonces, si la llevo yo almacenada mucho tiempo, pues sí se va a producir una descarga. Pero pues tiene que ser mucho tiempo, ¿no? 3%. En clima caliente tiende a descomponerse más rápido esos materiales que están construidos las baterías, entonces ese porcentaje va a subir. Sí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, Sí, señor. profe, yo no alcancé a enviar el trabajo hoy, que la fecha límite era hasta hoy. ¿Es posible que yo lo pueda enviar el lunes en la tarde y sea calificado normalmente? Pues sí, hágale, no hay problema. Gracias, profe. Pero lo importante, digamos, que eso es que, pues como el conocimiento que, digamos, que estaba diseñado como para que si teníamos algunas dudas sobre circuito serie, paralelo, circuitos mixtos, pues ahí lo reforzáramos de alguna forma. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son las funciones puntuales de un controlador o de un regulador de carga? Entonces, pues ya los habíamos mencionado algunas. Uno, pues está diseñado para protegerme las baterías, los acumuladores, contra sobrecargas, determinándome unos niveles de carga según las especificaciones técnicas de guías. Cuando llego al 100% de la batería, entonces no me permita el paso. Pero pues a su vez, si tenemos conectado nosotros un equipo en energía directa a nuestro controlador de carga, como en este caso, pues me controle esa descarga que va a sufrir y que va a ser esta carga, la descarga, o sea, la consumo de energía que va a tener de la batería, me la va a controlar también. Entonces me dice, vea, nomás le voy a dar a usted de esta batería, le voy a dar el 50% de la energía. Entonces me permite que no se me descargue la batería a un punto cero, que eso más adelante lo vamos a ver cuando vamos en baterías. ¿Listo? Entonces, cargarme las baterías, si tengo algún elemento en carga continua, carga directa. Me dice que cómo me protege las baterías contra las sobretensiones, sobrevoltajes. Resulta que las baterías, perdón, los módulos fotovoltaicos tienen una característica especial. Uno es que cuando existen bajas temperaturas, digamos acá no sufrimos tanto, pues podría ser en las madrugadas muy frías, que podemos tener una sensación térmica, no sé, 4 grados, pero la temperatura real puede estar bajo cero. Esos módulos fotovoltaicos, al estar a tan baja temperatura, las celdas lo que hacen es producirme su máximo voltaje. Entonces me va a producir unos picos de voltaje cuando las temperaturas son muy bajas en los módulos, me produce unos picos de voltaje que este controlador de carga me dice, uy, está pasando mucho voltaje, pues vamos a controlarlo. Entonces no me permite que pase ese pico de voltaje por bajas temperaturas sobre los módulos fotovoltaicos. Bien, ese es un comportamiento muy habitual que tienen los módulos fotovoltaicos. Pasando a la tercera, que me dice que la descarga nocturna, resulta que cuando los módulos fotovoltaicos están totalmente oscuros, digamos que no hay presencia de luz, ellos ya pasan a un modo de resistencia. Entonces, en vez de generarme energía, pues lo que hace es consumirme energía. Entonces, estos módulos fotovoltaicos me controlan esa descarga nocturna. A pesar de que los módulos fotovoltaicos traigan unos diodos que me interrumpen esa devuelta de energía, estos reguladores también traen esa opción, ¿no? Me protegen contra descargas, me protegen de descargas nocturnas, me protegen sobre tensión, sobre descarga. Bien, pues hay unos elementos adicionales que algunos traen, según la marca, según el precio, que me protegen contra polarización inversa. Si conecté el positivo en el negativo, si hago un cortocircuito, pues me lo protege.
Básicamente es eso. Bien, tipos de controladores. Digamos que los más comerciales existen dos tipos. Unos que se van a llamar controladores PWM. Según Profesor, el diseño del sistema, pues vamos a utilizar el modelo. buenas noches, profesor. Bien. Ahorita mencionaba un tema Entonces, de los paneles cuando entran a bajas temperaturas y tienden a aumentar los picos de corriente. Quería preguntarles si eso genera que, de voltaje, si eso genera que mi panel se de caliente. voltaje. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? No. Digamos, el comportamiento de las celdas solares, lo veíamos en una gráfica que no la tengo acá, es, pues, según la temperatura, digamos que es una nivel de prueba a 25 grados, ¿no? Entonces, cuando yo genero voltajes por debajo de los 25 grados, perdón, genero temperaturas por debajo de los 25 grados, el voltaje va a aumentar. Pero digamos por el contrario, que si nosotros teníamos voltajes por encima de esos 25 grados en los paneles solares, el voltaje bajaba. Y que eso me va a perjudicar en el tema de generación de energía. Eso que es como un bien, bajas temperaturas, altas temperaturas, bajo voltaje, pero alta corriente. Bien, es como inversamente proporcional. ¿Listo? Sí. Bueno, ok, profe, gracias. Okay. Sin embargo, la próxima clase les voy a mostrar una gráfica más puntual de cómo es el comportamiento de una celda según la temperatura. ¿Listo? Por favor. Listo, Entonces, muchas estos gracias. controladores MPPT, que es seguidor de máximo punto de potencia, digamos que son como los más eficientes que nosotros encontramos en el mercado. Asimismo es el costo. Estos controladores básicamente lo que hacen es darme un aprovechamiento de un 30% más de energía a comparación de los PWM. Bien, estos son como la gama alta de los controladores, pero pues digamos que su costo va relacionado con el tamaño del sistema. Si yo voy a instalar un panel solar chiquito, pues no necesito un MPPT, necesito pues un PWM que es más económico. Bien, entonces ese es como el primer tipo de controlador que nosotros vamos a tener. Ya ahorita les voy a mencionar algunas características más puntuales de él. Tenemos esos controladores PWM, ese es el convencional que siempre se ha conocido. Esos controladores, pues digamos que su costo es bajo. Básicamente lo que él hace es compararme la entrada con la salida y ya. Entonces me dice el panel solar me produce por encima de 14.5 voltios, listo. Pero digamos que esos 14.5 voltios efectivos yo los obtengo en las horas de mayor radiación. O sea, en esas 4 horas que veíamos, o 3 horas, 3.2 horas de HSP, que son horas de sol pico. Digamos que no energía en esas horas. Entonces, digamos que estoy desaprovechando una gama de radiación que es de las 6 de la mañana a las 10, que existe algo de generación de energía, y lo veíamos en las tablas, pero esa generación de energía no es tan potencial. Pero pues los MPPT sí me hacen el aprovechamiento. Disculpe, profe, puede colocar su pantalla nuevamente en toda la pantalla del computador, es que le quedó en un pedacito nada más. ¿No la tengo? Sí, quedó pequeña. Y Cuando este señor Jefferson intentó publicar. No hay pantalla. Desde hace rato no hay nada. Oímos su voz, pero no oímos nada más. Ahora sí. toca que me digan, porque no sé. ¿Listo? No me doy cuenta acá. Listo. Entonces, veamos tipos de controladores PWM, básicamente en modulación. No tengo imagen. ¿Ya tengo imagen? ¿Me confirma? Ya, profe, ya quedó la imagen. Sí se puede Sí, ver. profe, ya tiene imagen. Listo. Entonces, Ahora sí.
PWM, Sí, modulación por profe. ancho de pulso. Entonces, básicamente me hace un aprovechamiento nomás de las horas de sol pico. El resto me lo desprecia, entonces no es tan eficiente para un sistema. Sabemos que hay una proporción de energía de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, que es potencial, digamos, no es tan buena, pero pues ahí hay un recurso que podemos utilizar. Y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde hay otro recurso que estos controladores no los toman en cuenta. Entonces, digamos que la efectividad de mi sistema mejora si yo le coloco un MPPT. Obviamente con los básicos, pues el costo va a ser menor y si voy a hacer una instalación pues chiquita, pues no requiere un gran potencial de un controlador de carga. ¿Listo? Entonces acá vemos una gráfica y en esa gráfica me muestran cómo es el comportamiento de la generación de energía de un PWM, que básicamente es la zona gris que estoy resaltando acá, y me dicen que el MPPT ya me hace un aprovechamiento un poco más amplio, o sea, de un 30% más. Vemos que ese es el comportamiento en aprovechamiento de energía de un tipo de controlador al otro tipo de controlador. Como es más beneficioso para nuestra instalación, pues así el costo. ¿Listo? Entonces tenemos controladores de cargas solares, base PWM, ¿cierto? Tipo MPPT. Podemos encontrar algunos así, digamos que también como estos de MPT, pero pues tienen que especificarme cuál es la tecnología que estoy utilizando. ¿Listo? Controlador de carga. Disculpe una preguntita. Señor. ¿Eso MWM y MPP, esa es la marca del regulador o es el tipo de regulador? No, es el tipo, es la tecnología que estamos utilizando. Entonces, digamos que los dos tipos Profesor, grandes de controladores comerciales es PWM y MPPT. PWM es modulación por ancho de pulso y MPPT es seguidor de máximo punto de potencia. ¿Listo? Sin embargo, esta diapositiva se las voy a compartir, entonces no hay lío. profesor, ¿por qué el ¿Listo? PWM lo llaman todo o nada? Pues porque básicamente aprovecha las horas de uso, las horas máximas de radiación. O sea, digamos, en Bogotá hablábamos que las horas máximas de radiación eran 3.2 horas. Entonces, durante esas horas es que me genera energía. El resto de radiación me la desprecio. O sea, toda la radiación máxima o nada. No le dejo pasar energía para las baterías. El MPPT sí, el MPPT desde las 6 de la mañana nosotros estamos aprovechando la radiación y así sea poquita, pero me está algo cargando las baterías. Listo, O profe, sea, que es gracias. más recomendable Bien, cuando... ¿cómo se ve? Vamos a verlo ahorita porque hay unos parámetros, pues digamos que como de diseño, para saber, porque el costo digamos que es bastante, ¿no? O sea, puedo hablar que un PWM puede estar costando 100.000 pesos y el mismo, de las mismas especificaciones en PWM puede estarme costando 700.000. Entonces, pues digamos que la diferencia en precio es bastante, pues depende de la aplicación que yo tenga. ¿Listo? ¿Cómo se conecta un controlador de carga? Entonces, básicamente el modo de conectar un controlador de carga, y es bastante importante porque podemos llegar a quemarlo, es que este equipo, como es un equipo electrónico, necesita estar prendido para poder funcionar, ¿no? ¿Cómo yo garantizo que el equipo esté prendido? Conectando primero el controlador de carga a las baterías. Una vez conecte yo el controlador de carga a las baterías, el equipo enciende y ya me puede regular la energía que viene de los paneles solares. Entonces puedo conectar como segunda medida los paneles solares a mi controlador de carga. ¿Qué pasa donde yo no lo conecte de la otra forma, ¿no? O sea, conecte primero panel solar a controlador. Pues el panel solar va a entregarle una cantidad de energía porque pues obviamente lo conecté de día y está generando energía desde que yo lo conecto, ¿no? Entonces, me va a generar energía, pero como él no está prendido electrónicamente, no puede descargarme o controlarme esa energía hacia las baterías, va a quedar como trabajando en vacío. Y al quedar trabajando en vacío, pues se va a quemar porque no tengo dónde descargar la energía que estoy recibiendo. Entonces, forma adecuada, controlador de carga batería y después panel solar a controlador de carga. ¿Listo? Pues acá nos mencionan un fusible
si voy a conectarlo a una carga en continua. Siempre tengo que llevar algún dispositivo de protección por si hago un cortocircuito o una sobrecarga, me proteja mi elemento. Pero básicamente, controlador de carga baterías y luego sí panel solar a controlador de carga. Profe, buenas noches. Una pregunta. En ese esquema, Señor. en ese esquema, en ese esquema que vimos ahora de la conexión, ¿dónde podremos ubicar una puesta a tierra? Bueno, lo vamos a ver. De eso depende mucho las especificaciones de los equipos y qué recomienda el fabricante. En algunos fabricantes recomiendan puesta a tierra, conectar el negativo de las baterías a la tierra. Pero, pues, yo no lo recomendaría tanto porque, dado el caso que haya una descarga atmosférica, un rayo, y el rayo, pues, como sabemos, no sé, hubo otra puesta a tierra y lo descargó a tierra, pues el rayo viaja por debajo de la tierra, ¿no? Porque tiene cierto nivel de conductividad. Y si yo encuentro que este está conectado, ese puesta a tierra está conectada al negativo de la batería, pues va a entrar por ahí y me va a dañar mi batería, ¿no? Entonces, digamos que no sería tan viable. La mayoría de equipos... Profe, una pregunta. De todas maneras, el circuito va a quedar aterrizado a tierra en la caja de tacos, en la caja de breakers. Porque sí, se supone que de acá, de la batería hacia adelante, tenemos los tacos de la casa donde vamos a hacer la instalación. Sí, digamos que a eso iba a hablar. Digamos que los equipos tienen que estar equipotenciados todos a la misma puesta a tierra de la casa. Entonces, algunos equipos me sugieren que conecte yo la carcasa como tal del equipo a tierra, no más. Bien, entonces, pues ya depende, digamos que la calidad del equipo. Los módulos fotovoltaicos deben ir aterrizados. Entonces, bien sea la estructura o bien sea los módulos fotovoltaicos, tienen que ir aterrizados, ¿no? Entonces, recordemos que la mayoría de estructuras para instalaciones solares están hechas en aluminio anodizado, y pues el aluminio anodizado es como un aislante, la capa de anodizado que trae es como un aislante, entonces no me va a permitir, si hago una medición de tierras, los paneles quedarían desconectados. Entonces tengo que garantizar rayarlo o algo así para que haya conexión entre los módulos fotovoltaicos y mi estructura, pero sí debe estar aterrizada. ¿Listo? Los controladores también, las baterías no los recomiendo, pero sí debe haber una conexión a tierra, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistemas de protección. Caso muy común que nosotros encontramos es que todo esto lo instalan así como está. Entonces yo no tengo ningún controlador de paso de energía de los módulos al controlador de carga. Entonces acá tiene que ir un dispositivo de protección, tiene que ir un disyuntor o tiene que ir un termomagnético. No protejo tampoco de las baterías, del controlador a las baterías, pero tiene que haber una protección. No controlo yo de las baterías al inversor, pero tiene que haber una protección. O sea, vamos a verlo más adelante el tema de protecciones porque es, digamos que reglamentario. Para estas no aplica tanto porque como no estamos conectados a la red, digamos que no me lo piden. Pero es importante para garantizar la vida útil de los equipos. ¿Listo? Caso aparte, me imagino que cuando uno está generando energía para mandarla a la red, sí tiene que ir aterrizada me imagino que sí debe ir aterrizada los paneles. Sí, me exigen una medición y me exigen un calibre de cable para la tierra, me exigen que estos módulos lleven una línea independiente de los módulos fotovoltaicos a mi puesta a tierra en mi tablero principal, dependiendo si el calibre del cable que hago esa puesta a tierra es inferior a número 6, entonces tiene que llevar un recubrimiento. Digamos que ese tema normativo lo vamos a ver bastante, porque pues digamos que espacio está retieno y ahí me dice cómo debo hacer el tema de la instalación. ¿Listo? Bien, entonces así por encimita, características a tener en cuenta, pues vamos a verlas de pronto más en profundidad en la próxima clase. Va a tener que puedo hacer arreglos yo de baterías 12, 24 o 48 voltios, ¿bien?
Entonces, esos controladores tienen que trabajar a unos voltajes nominales. Entonces, recuerden que hablamos un voltaje nominal del sistema, y ese voltaje nominal del sistema iba a ser 12, 24, 48. Entonces, configurábamos paneles a 24 voltios. Pues, obviamente, el controlador de carga tiene que estar con un voltaje de entrada de 24 voltios. O si lo configura a 48, tiene que tener un voltaje de entrada 48. Bien. Digamos que eso me lo va a determinar mi conexión de baterías. ¿Listo? Acá tengo un modelo PWM, en el cual pues trae una pantalla digital, trae unos botones programables, trae una entrada acá de voltaje a 12 o 24 voltios, tiene selección automática, salida de baterías para 12 o 24 voltios y una salida en DC. Vemos unos tipos de controladores de carga. Tenemos unos que traen unos puertos USB, otros que traen una pantalla de visualización de parámetros, hay unos que miden la temperatura ambiente. Básicamente la información que encuentro en estas pantallas digitales, que es básicamente los que traen PWM. Los MPPT, como son más costosos, no traen eso. Lo puedo yo visualizar directamente en mi celular por Bluetooth. Entonces, estos no traen pantalla. Bueno, me dice que qué corriente está generando los paneles solares, me dice qué voltaje está manejando los paneles solares, el estado de carga de la batería, la corriente de carga, o sea, la que está mandando del controlador de las baterías, el voltaje de las baterías, la temperatura ambiental y el modo de operación. Si es un modo de operación a 12 o 24 voltios, también me puede decir qué corriente está consumiendo la carga. Puedo controlar el encendido. Bueno, acá me dice entrega en kilovatios hora, me contabiliza cuántos kilovatios hora me ha generado en el día. Me dice cuánta energía ha dado las baterías. Puedo encender o apagar automáticamente la carga que tenga en energía directa. Son como especificaciones. Acá vemos otras especificaciones. Que yo creo que esto lo vamos a profundizar más la próxima clase, que es básicamente, según la ficha técnica que tengamos de nuestro controlador de carga, va a decirme que él va a tener una referencia de 12 amperios para este caso, pero máximo puedo utilizar con configuración de 12 voltios, 10 amperios. ¿Listo? Me dice que puedo hacer un arreglo de paneles solares que me dé una potencia máxima de 160 vatios en paneles solares, que eso me va a generar 10 amperios, que la línea de entrada, que tiene una longitud máxima a 12 voltios desde el controlador hasta las baterías, va a ser de calibre número 10, perdón, de los paneles al controlador de calibre número 10 a 5 metros, que la máxima capacidad de las baterías a 12 voltios va a ser 100 amperios. Digamos que no puedo meterle a un controlador de 12 amperios en referencia a un banco de baterías de 500 amperios, que no me lo va a cargar de una forma eficiente. ¿Listo? Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Cómo se debe cargar una batería y qué porcentajes de carga? ¿Listo? Máxima entrada de corriente, bueno. Eso es a 24 voltios. Lo vamos a ver más adelante, igual se los voy a compartir. Interesante acá. Esto, ¿cómo se carga una batería? Entonces, las baterías tienen básicamente 4 etapas de carga. Una que va a ser el bulk, que va a ser el llenado completo, que es, digamos, que le entrega full energía a nuestro controlador de carga, a nuestras baterías. Es un llenado rápido, máxima potencia. Son máximo es de un 80 a un 90%. Después pasamos a una etapa de absorción, que esa etapa de absorción es baja el nivel de corriente, mantiene el voltaje estable, pero es una carga lenta. Cuando ya más o menos esté en esa etapa de absorción, pasamos a una etapa de flotación, que esa etapa de flotación es, la absorción es hasta llegar al 100%, ¿no? La absorción es inyectarle un poquito más de energía a esas baterías, o sobrecargármelas. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de garantizar que todas las baterías tengan un llenado igual, porque voy a tener, no sé, 10 baterías conectadas, entonces
primero, si lleno con absorción, se va a llenar la batería primera, pero pues tienen que llenarse todas las como tanques si los tuviera comunicado. Comunicación de tanques, que primero se llena uno y pues de ahí va pasando el nivel a los siguientes. Y esta etapa de flotación básicamente me garantiza que el llenado sea igual, pero también me garantiza que ese porcentaje de sobrecarga que le metí, que es mínimo, me va a compensar la autodescarga que tenga la batería. Entonces es bastante importante esa etapa de flotación. Y una etapa de ecualización, que básicamente es para cuando tengo baterías húmedas, que es un mantenimiento que se le hace a las baterías. Esas baterías requieren un mantenimiento porque con tanto uso o tanto desuso de las baterías, los electrodos internos, que los vamos a ver, se van sulfatando. Entonces me impiden que entreguen la capacidad de energía que están diseñadas. Básicamente esto me genera algunos pulsos que me hacen vibrar esos electrodos y se descalcifiquen. Entonces, digamos que es para una etapa de mantenimiento. Esto es lo que hace básicamente el controlador cuando me carga una batería. Entonces, esto me garantiza que la vida útil de la batería va a ser mayor. Acá vemos una tabla de diferencias entre PWM y MPPT. Ambos son fáciles de conseguir. Uno tiene un costo bajo, el otro tiene un costo medio alto. Hay de varias capacidades, sí, en ambos. Fáciles de instalar en ambos, ¿cierto? Dicen, no aprovecha el 100% de la capacidad del panel. Es una diferencia, ¿no? En el PWM aprovecha, es un 30% más de eficiencia que el PWM. Y esto es muy puntual, o sea, me lo preguntaban que cuál debo elegir. Entonces, si yo tengo una capacidad de paneles menores a 600 vatios, este es 600 vatios pico, que es los paneles que me genera, o sea, la referencia que me generan los paneles en vatios, 600 vatios pico, pues me voy por un PWM, pero si la instalación supera esos 600 vatios pico, pues ya me voy por un MPPT. Sin embargo, si tengo la plata para invertirlo, pues compro un MPPT a ojo cerrado. ¿Bien? Preguntas, dudas, inquietudes. La duración de los reguladores. Regulación de duración de los reguladores. Si los cuidamos bien, por ahí unos 10 años, 15 años. Cuidarlos bien es no someterlos a sobrecargas, no conectarles a la entrada adicional que trae, a la salida adicional que trae de energía directa, conectarle una carga muy alta. Y pues van marcas también. ¿Preguntas? Una pregunta. Buenas noches, don Gregorio. Profe, mire, una pregunta respecto a las baterías. Mire, ¿qué promedio de vida útil de un banco de baterías puede tener? Pues contando que se compran pues de muy buena calidad y que pues le hace buen manejo. ¿Qué promedio de vida útil puede tener un banco de baterías en una instalación autónoma? Vamos a verlo, porque eso hay que calcularlo. O sea, según ustedes dirán que yo siempre les saco el cuerpo a las preguntas, ¿no? Que siempre les digo, después lo vemos, después lo vemos. Pero no, es que tiene un cálculo para poder yo determinar, según la cantidad de energía que yo tome de la batería, a eso le vamos a llamar un ciclo. Según la cantidad de ciclos que tenga la batería, pues me va a durar X cantidad de tiempo. Entonces, si yo de esa batería tomo nomás el 10%, esa batería puede que me dé a mí 1500, 1800 ciclos. Profe, una pregunta. Un ciclo es una carga y descarga, ¿no? Entonces, eso es un ciclo. O sea, me va a durar en promedio 1800 días. Si yo ya tomo el 50% de esa energía de acumulada en las baterías, ya no me va a dar los 1800, me va a dar 800. Si yo tomo el 70% de la energía, ya la batería no me va a durar 800 ciclos, ya me va a durar 200. Entonces me va a durar 200 días. 200 días es menos de un año. Entonces depende cómo yo configure mi sistema, qué tanta energía tome de la batería, y hablo de un ciclo, es descargo al 50% y en ese mismo día vuelvo y la cargo al 100%. Eso es un ciclo.
Entonces, según esa cantidad de ciclos que yo, o sea, la descarga que yo le haga a la batería, va a darme la vida útil. Bien, pero todo eso va calculado. Entonces, lo vemos en cálculos. Profe, para determinar la capacidad de almacenamiento de la batería, ¿influye la cantidad de puntos eléctricos que tenemos en una vivienda? Más que los puntos eléctricos, va a ser la cantidad de electrodomésticos. Porque es que yo puedo tener 10 puntos eléctricos en una casa, pero nomás tengo un televisor. Sí. Entonces, digamos que no, o puedo tener yo un solo punto eléctrico y a ese le conecto lavadora, televisor, equipos, bueno, todo. Digamos que O sea que tenemos que sacar una cuenta de más o menos de la cantidad de amperios que gastamos para poder... básicamente en algún punto les había como sugerido hacer una tabla de consumos, y incluso envié un pantallazo de una tabla donde discriminaran equipos, horas de uso, características en vatios y totales, más o menos. Y con eso ya arrancamos nosotros a calcular un sistema de estos. Ajá. Bueno. Pero sí es información importante. Profe, ¿es recomendable dejar las baterías que se descarguen, no sé, al 100% o al 90%? No, lo vamos a ver en baterías. Si yo descargo una batería al 100%, la batería se calienta demasiado. Bajos voltajes, altas corrientes. Y eso va deteriorando las celdas que traen por dentro las baterías. Pues lo que me calienta las baterías son los altos amperajes. Los altos amperajes se producen por bajos voltajes. Entonces, básicamente, si yo descargo una batería a 0 amperios, estaría llegando a su límite de temperatura. Entonces, se va a deteriorar. Si una batería la sobredescargo por debajo de 0, por debajo del 10%, perdón, más o menos 10.5 voltios, ya la batería posiblemente no se pueda reparar, no pueda volver a recibir carga. Se calentó mucho y se dañaron las celdas. Entonces, no es recomendado. Además de que eso va relacionado con la vida útil de mi sistema, entonces no es tan viable económicamente. Profesor, una pregunta. El costo medio alto que mencionaba del PMMT, ¿cuánto puede ascender ese costo de los dos sistemas en los cargadores? Es una relación, póngale, de 1 a 7. O sea, si uno me cuesta $1, el otro me va a costar 7 pesos. ¿Y actualmente Pero cómo todo... están en el mercado? Señor. ¿Actualmente cuánto cuesta en el mercado un regular? Depende de las capacidades. Digamos, hablamos uno de 10 amperios. De 30 amperios PWM, 24 voltios, está por ahí en 100.000. De 30 amperios MPPT puede estar en 700.000, dependiendo de la marca. Ok. Y... Pero estamos en cálculos y costos. Ok, profe. Y una pregunta sobre, usted mencionaba un efecto de flotación para el llenado de baterías. Eso es como para hacer una carga simultánea y que todas carguen a la vez. ¿La descarga, el sistema hace lo mismo? ¿Descarga todas las baterías a la vez? ¿O cuando hay 10 baterías conectadas, descarga primero uno, luego la otra? Vamos a ver cómo se conectan correctamente las baterías al controlador y cómo se conectan cuando tengo más baterías, ¿no? Cómo se conecta correctamente las baterías al inversor. Porque no puedo conectarlas a un mismo punto. Pero digamos que eso lo vemos la próxima clase. Porque sí, definitivamente, si los conecto en un mismo punto, primero voy a descargar una y esa es la que va a sufrir. Pero la idea es que se haga una descarga casi que simultánea en todas los puntos de las baterías. Gracias, profesor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Para la próxima clase vamos a ver lo que es controladores de carga, especificaciones técnicas, que es un manual que viene del usuario, de un PWM. Básicamente, ¿qué traería? ¿Qué parámetros nos dan? Acá nos hablan de algunos voltajes de carga, de flotación, absorción, ecualización.
cómo es el comportamiento y cómo se conectarían las baterías correctamente cuando tengo más de una batería a un sistema, a un controlador de carga, para que sea como pareja la descarga de las baterías y se agoten todas de la misma forma. ¿Listo? Entonces, pues, si no hay más preguntas por el día de hoy, les agradezco por su asistencia. Muchísimas gracias. Los que me den trabajos, entonces me los entregan para las fechas que acordamos, ¿vale? Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias, una feliz noche. Gracias, profe. Dios la bendiga.